La vida no es un camino de rosas, no está diseñada para ser cómoda ni fácil. Cada uno de nosotros enfrentará en su camino momentos oscuros, pruebas que parecen querer destruirnos, dolores que nos hacen cuestionar todo, pero el secreto para sobrevivir no está en evitar esas pruebas, está en aprender a enfrentarlas con fortaleza interior, con una mente templada y una alma imperturbable. Los estoicos, aquellos sabios que miraron a la vida sin ilusiones ni temores, nos dejaron un legado invaluable para atravesar la tormenta sin hundirnos. Hoy exploraremos juntos cómo sobrevivir a las pruebas más duras, cómo transformar el sufrimiento en sabiduría, y cómo encontrar paz y poder en medio del caos. El origen de las pruebas. La vida no es un camino tranquilo. Las pruebas, las dificultades, el dolor, son parte inseparable de la existencia humana. Pero, ¿por qué? ¿Por qué enfrentamos esas pruebas? ¿Acaso el universo es injusto? ¿O estamos condenados a sufrir sin sentido? Los estoicos tienen una respuesta que, aunque dura, es liberadora. Las pruebas no son castigos ni accidentes, sino parte esencial del diseño del cosmos. La vida como un proceso natural. Desde el punto de vista estoico, la vida es un flujo constante, un cambio perpetuo. Nada permanece fijo, nada es estático. Como las estaciones que se suceden, también nosotros experimentamos ciclos de calma y tormenta, de plenitud y escasez. Este cambio incluye el sufrimiento, la pérdida, las pruebas. No son aberraciones, sino manifestaciones naturales del mundo. Entender esto nos ayuda a dejar de luchar contra lo inevitable y empezar a navegar con sabiduría. Las pruebas como fuego purificador. Imagina el fuego que forja el metal. Sin ese calor, el acero no se vuelve fuerte, permanece débil y quebradizo. De la misma forma, las pruebas son el fuego que nos moldea. Son el taller donde se forma el carácter, donde se revela la esencia verdadera de nuestra alma. No es que el dolor sea bueno en sí mismo, pero sí es una herramienta que nos obliga a crecer, a profundizar en nuestra fortaleza interna. El cosmos y el destino. Para los estoicos, el universo es un todo ordenado, regido por la razón, el logos. Cada cosa tiene un lugar, un propósito. Nuestras pruebas forman parte de ese gran diseño. Marco Aurelio, uno de los grandes maestros estoicos, reflexionaba: acepta lo que te ha sido dado, y ama a aquellos con quienes estás destinado a vivir. El destino, en este sentido, no es una prisión, sino una invitación a aceptar la realidad tal cual es, a encontrar en lo que sucede un sentido, aunque no siempre lo entendamos al instante. El sufrimiento no es injusticia, sino una invitación. Cuando sufrimos, tendemos a sentir que el mundo es injusto, que nosotros somos víctimas, pero esa sensación nace del ego, de nuestra resistencia a aceptar el cambio y la pérdida. El sufrimiento es una señal, una llamada para mirar hacia adentro, para soltar aquello que no podemos controlar, para despertar nuestra fortaleza dormida. Reflexión de Marco Aurelio: la impedimenta para la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esto significa que el obstáculo, la prueba, no es el final del camino, sino la vía misma para avanzar. Cuando lo entendemos, dejamos de huir o lamentarnos, y comenzamos a caminar con intención. La prueba como oportunidad. Cada dificultad que llega es una invitación a transformar nuestra perspectiva, una oportunidad para practicar la virtud, la sabiduría, el coraje, la justicia, la templanza. En lugar de ver el dolor como enemigo, podemos verlo como maestro. La vida, con todas sus pruebas, es la escuela donde aprendemos el arte de vivir con integridad y calma. Las pruebas no llegan por azar ni como castigos, son parte del tejido mismo de la existencia. Son fuego que purifica, desafío que fortalece, camino que moldea el alma. Aceptarlas con serenidad no significa resignarse sin más, significa entender el orden natural de las cosas y encontrar en esa aceptación la verdadera libertad. Porque solo quien comprende el origen de las pruebas puede sobrevivir a ellas con dignidad y sabiduría. Reconoce lo que depende de ti y lo que no. Una de las enseñanzas más poderosas y liberadoras del estoicismo es entender la diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta distinción, simple en apariencia,
es la clave para evitar sufrimientos inútiles y vivir con verdadera paz interior. La dicotomía del control. Epicteto, maestro del estoicismo, nos legó esta enseñanza fundamental: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Depende de ti cómo reaccionas ante los eventos, qué pensamientos decides alimentar, qué valores eliges sostener. No depende de ti qué acciones toman los demás, qué circunstancias externas aparecen, ni qué resultados surgen en la realidad. Esta distinción es un escudo contra el sufrimiento causado por aferrarse a lo incontrolable. El error común: tratar de controlar lo incontrolable en nuestra vida cotidiana. Gastamos una enorme cantidad de energía intentando controlar personas, resultados, situaciones que están fuera de nuestro alcance. Queremos que otros nos aprueben, que las circunstancias sean justas, que la vida sea predecible y segura. Pero esa expectativa nos lleva a frustración constante cada vez que exigimos del mundo algo que no está en nuestras manos. Regalamos nuestro poder y robamos nuestra paz. ¿Cómo ponerlo en práctica? Identificar claramente lo que depende de ti y lo que no es un ejercicio que requiere atención consciente. Cuando te enfrentes a un problema o a una dificultad, pregúntate: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, entonces enfoca toda tu energía en eso. Si la respuesta es no, entonces aprende a soltarlo. Por ejemplo, no puedes controlar que alguien te falte al respeto, pero sí puedes controlar tu reacción, mantener la calma, no tomarlo personalmente, responder con dignidad. No puedes controlar si un proyecto falla, pero sí puedes controlar tu esfuerzo, tu aprendizaje y tu actitud ante el fracaso. La libertad interior nace de esta distinción. Cuando entiendes y practicas esta separación, alcanzas un estado de libertad interna que nada ni nadie puede arrebatarte. Tu paz ya no depende del afuera. Puedes enfrentar pérdidas, críticas, enfermedades, conflictos, sin perder la serenidad, porque sabes que lo esencial, tu juicio, tu virtud, tu voluntad, están a salvo dentro de ti. Ejemplos en la vida moderna. En la era digital, la tentación de controlar o reaccionar ante todo es enorme. Las redes sociales nos bombardean con opiniones, juicios, noticias y conflictos que no podemos cambiar, pero podemos elegir cómo responder. ¿Nos dejamos consumir por la ansiedad y el enojo o elegimos la calma y la distancia interior? Con parejas, familiares, jefes, también sucede lo mismo. No controlamos sus actos ni pensamientos, pero sí cómo nos posicionamos ante ellos. El poder de la aceptación activa. Aceptar que hay cosas fuera de nuestro control no es resignación pasiva, es un acto activo de sabiduría, es invertir nuestra energía en lo que sí podemos manejar y dejar ir lo que no. Así, liberamos nuestra mente, fortalecemos nuestro carácter y cultivamos la paz verdadera. Domina tu mente, no la dejes dominarte. La mente es el campo de batalla más importante que enfrentarás en tu vida. Es el lugar donde se libran las guerras invisibles que pueden definir tu destino. Los estoicos nos enseñan que no somos víctimas de lo que nos sucede, sino de cómo interpretamos lo que sucede. Y por eso, dominar la mente es la verdadera libertad. La mente como herramienta o prisión. Imagina que tu mente es una herramienta, un poderoso instrumento capaz de construir, crear y transformar, pero también puede convertirse en una prisión si permites que los pensamientos negativos, las dudas, los miedos y las emociones descontroladas tomen el control. Esa es la diferencia entre vivir como un ser consciente o como un esclavo de tus propias turbulencias internas. La batalla interna no es contra el mundo, sino contra la mente desordenada. Muchas veces pensamos que la causa de nuestro sufrimiento está en las circunstancias externas, la traición de un amigo, la pérdida de un trabajo, la injusticia del mundo, pero el verdadero enemigo no está afuera, está en nuestra mente, en cómo juzgamos esas circunstancias, en las historias que nos contamos, en los miedos que alimentamos. El poder de elegir tus pensamientos. Aquí radica la fuerza estoica.
en la capacidad de elegir a qué darle poder dentro de ti. Cuando un pensamiento negativo o una emoción dañina llega, no tienes que dejar que tome las riendas. Puedes observarlo, cuestionarlo y decidir no alimentar esa sombra. No es negar la realidad ni reprimir emociones, sino reconocer que tú eres el juez supremo de tu mente. Ejercicio prácticos. La vigilancia constante. Los estoicos practican lo que llamaban la vigilancia. O prosoché, estar atentos a lo que pensamos y sentimos en cada momento. Cuando detectan un pensamiento irracional, una queja inútil, una ansiedad anticipatoria, lo enfrentan y lo redirigen hacia la razón. Este hábito constante fortalece la mente, la hace resistente y libre. La mente dominada es mente esclava cuando dejas que los pensamientos negativos y las emociones te controlen. Te conviertes en un prisionero de ti mismo. Tus reacciones se vuelven automáticas, caes en patrones destructivos y te alejas de la serenidad. Pierdes el poder que te pertenece por derecho, el poder de decidir cómo pensar, sentir y actuar. La mente que domina es mente libre. Dominar tu mente significa recuperar ese poder. Significa que, frente al caos externo, mantienes la calma, que tus decisiones no nacen del miedo, la ira o la desesperación, sino de la claridad y la virtud, que tus pensamientos son aliados, no enemigos. Ejemplos de la vida moderna en el mundo actual, con la sobrecarga de información y estímulos constantes. Dominar la mente es un desafío mayúsculo. Las redes sociales, las noticias, la presión social, los miedos al futuro, intentan secuestrar nuestra atención y emociones. Pero el que domina su mente no se deja arrastrar por la tormenta, observa, filtra, decide y mantiene el control. La libertad interior es una conquista diaria. Dominar la mente no es un logro que se alcanza de la noche a la mañana. Es una lucha diaria, una práctica constante. Pero cada vez que eliges el camino de la razón sobre la emoción desbordada, estás construyendo tu libertad interior. El arte de la resiliencia estoica. La vida, por su misma naturaleza, no es un camino recto ni fácil. Cada uno de nosotros enfrentará adversidades, pérdidas, fracasos y momentos en los que parece que todo se derrumba a nuestro alrededor. Pero aquí es donde la filosofía estoica nos brinda una de sus más grandes joyas, la resiliencia, la capacidad de no solo soportar el sufrimiento, sino de transformar el dolor en fortaleza. La resiliencia no es solo resistencia, es transformación. Resiliencia no es simplemente aguantar la tormenta, no es esconder el dolor o negarlo, es un proceso activo de adaptarse, aprender y crecer frente a la adversidad. Los estoicos entienden que el sufrimiento es parte inevitable de la existencia, pero la forma en que lo enfrentamos define nuestro destino. El ejemplo de Epicteto, la fortaleza interna ante lo externo. Epicteto, nacido esclavo, vivió una vida llena de dificultades. Sin embargo, enseñó que la verdadera libertad y fortaleza nacen de la mente. Nos recordó que no podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí cómo respondemos a ello. La resiliencia estoica es esa firmeza interior que ningún golpe externo puede quebrantar. ¿Cómo cultivar la resiliencia estoica? Primero, debemos aceptar que el sufrimiento es parte del camino, no un enemigo a evitar a toda costa. Esta aceptación nos prepara para enfrentar la adversidad sin sorpresa ni desesperación. Luego, cultivar la virtud, la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza, que actúan como anclas en la tormenta. Por último, practicar el desapego, entender que las pérdidas y los cambios no definen nuestro valor ni nuestra felicidad. La visión estoica del sufrimiento como maestro. Para los estoicos, cada prueba es una oportunidad para crecer, cada dolor, una lección para fortalecer el carácter. El sufrimiento anticipado, ese miedo a lo que podría pasar, es solo una creación de la mente que podemos controlar. Séneca decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Aprender a discernir, esto es parte vital de la resiliencia. Ejemplos en la vida diaria. En la vida moderna, la resiliencia estoica se traduce en no caer en la desesperación frente a un fracaso profesional, una ruptura amorosa o una crisis económica. Es mantener la calma, analizar con claridad y actuar con virtud, en lugar de dejarse arrastrar por la ansiedad o la victimización.
Es recordar que, aunque el mundo se desmorone a tu alrededor, tu alma puede permanecer intacta. La resiliencia como acto de poder personal. Ser resiliente es reclamar tu poder. Es no permitir que las circunstancias externas te definan o te destruyan. Es transformar cada golpe en una oportunidad para emerger más fuerte, más sabio, más libre.